Dios le bendiga, hermanos. En esta hora damos gracias al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de entrar a su hogar. Quiero bendecir a su familia, quiero bendecirle a usted y pedirle al Señor que su gracia y su misericordia sea sobre su vida. Esté en su casa la provisión que Dios tiene para usted, y poder entrar a su casa es un privilegio. Es un privilegio dado por Dios, ya que posiblemente hace un tiempo no nos vemos en la iglesia, pero podemos a través de las redes sociales entrar a su casa y bendecirlo. En esta tarde quiero hablar acerca de un compromiso, pidiéndole al Señor qué podía yo traerle. El Señor me trajo esta palabra a mi corazón y a mi mente de un compromiso. Y para ver eso, ¿qué es un compromiso? Un compromiso es una obligación, un compromiso es una responsabilidad, un compromiso es una promesa y un compromiso es un sacrificio. Que esto debe hacerse con fe, con fidelidad, dedicación y con amor. Entonces, cuando escuchaba yo un mensaje, el que predicaba tocaba este versículo que me llamó bastante la atención, y lo encontramos en el Salmo 55, en la versión de 1960 de Reina Valera. Dice: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La versión que yo le traigo dice: mi pueblo fiel, reúnase a mi alrededor. Ustedes que hicieron un pacto conmigo ofreciendo un sacrificio. Entonces, para todo necesitamos nosotros tener un compromiso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que los atletas, cuando quieren ganar una carrera, lo hacen y se preparan legítimamente. Quiere decir que no hay tiempo para estar viendo otras cosas, sino que la preparación de nuestra llegada a donde tenemos que estar tiene que ser con un compromiso. Porque no podemos correr la carrera con peso. Muchas veces ese peso nos causa a nosotros que vengamos a ser más lentos, que vengamos a correr más despacio. Ahora tenemos que correrlas con paciencia, saber de que tenemos que llegar. Entonces ese compromiso nos lleva a nosotros a planificar qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a llegar, qué es la meta que tenemos que hacer. Acuérdense que Jesús dijo que una persona no puede construir una casa sobre la arena. Tiene que calcular bien cuánto le va a costar, cuánto va a gastar, para no quedarse a medias. ¿Puede haber fracaso en medio del compromiso? Sí podemos fracasar. Sí puede haber un momento en el cual tenemos nuestra salida y tenemos nuestra llegada, pero en medio de eso puede haber algunas circunstancias que nos lleven a fracasar. Mire, la historia nos habla de que el fracaso al éxito no es una alternativa. No podemos fracasar. Tenemos que llegar hasta donde nosotros queremos. Entonces, si fracasamos, nos desviamos de nuestra visión. El fracaso es un obstáculo que nos impide llegar. El camino es largo. Entonces, como el camino es largo, tendemos a fracasar todos en una u otra forma. ¿Realmente es importante el fracaso? No. Lo importante es cómo reaccionamos y qué es lo que vamos a aprender. Vamos a darnos cuenta de que muchas veces fracasamos y no aprendemos nada, porque volvemos a caer en la misma situación. Steve Jobs, este hombre, bueno, no sé si dije bien el apellido, pero este hombre es el fundador de Apple. Dice que a la edad de 20 años la empresa Apple estaba en su gran apogeo. Mire, el hombre era todo un éxito, pero en el transcurso del tiempo, qué tristeza, ¿verdad? Que haya empezado algo, sea el fundador, y que al final la junta directiva lo despide. Lo sacan de su propia empresa, lo despiden, y algo pasó que lo despidieron. Entonces él no se quedó así, sino que empezó otra nueva empresa, y esta empresa fue adquirida o comprada por Apple. Él regresa a Apple y hoy usted ve, esta empresa es una empresa bastante productiva.
Usted tiene los teléfonos, usted tiene cualquier cosa que ellos hicieron. Y estos tres hombres fracasaron, sí. Pero ellos tenían en su mente una meta. Una meta a dónde poder llegar. Una meta hasta dónde poder ellos llegar al éxito. Entonces, cuando nosotros encontramos en las Escrituras, encontramos la palabra compromiso. Compromiso, como dije al principio, es hacer un sacrificio. Es hacer algo por lo cual usted quiere llegar hasta el final, hasta la meta. Entonces, en la Escritura encontramos nosotros que el compromiso en el Antiguo Testamento no se ve como un compromiso, sino se ve como un pacto. Un pacto que Dios hace con su pueblo. Y este pacto es un pacto que puede ser, su palabra en hebreo es berit. Y esto identifica que es un pacto, que es una palabra que trae una raíz, y esto es encadenar o comer con. Es una obligación mutua. Pero esta palabra berit se identifica de tres formas, de tres maneras. Es un pacto bilateral entre dos personas que voluntariamente aceptan los términos del convenio. Entonces, el pacto es un compromiso entre dos personas. Primeramente, veremos de que puede haber un pacto o un compromiso de amistad. Ese compromiso de amistad usted lo encuentra en 1 Samuel capítulo 18, del verso 3 al verso 4. En donde dice que Jonatán y David hicieron un pacto, hicieron un compromiso. A causa de que, ¿por qué hicieron este compromiso? Fue porque Jonatán sabía de que David iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces hace un pacto. En este pacto él le da su manto, le da su uniforme, le da su espada, le da arco y le da el cinturón. ¿Cuál era el pacto? El pacto era que cuando David estuviera en la posición de rey, cuando David ya estuviera como gobernante, se acordara de la familia de Jonatán. Entonces es un pacto de amistad. Es algo que el hombre realiza entre usted y el otro hombre. Es algo que no se puede quitar, no se puede romper. Entonces también tenemos un pacto. Este pacto me llamó bastante la atención, porque lo que yo leí en Malaquías, siempre diciéndole en una versión diferente, que es la versión para todos, dice Dios hablando al hombre y le dice: ustedes me preguntan ¿por qué no he aceptado sus ofrendas? Y el Señor le responde, dice: porque ustedes han roto un pacto. Mire, este pacto es el pacto matrimonial. Entonces, ¿qué es un pacto matrimonial? Un pacto matrimonial es el que usted tiene cuando se presenta delante de, sea un abogado, sea en la municipalidad, sea un pastor. Usted se presenta con una pareja. Se presenta un hombre y una mujer. Quiero ser claro, un hombre y una mujer se presentan y estos hacen un pacto. En ese pacto se prometen amarse. En ese pacto se prometen cuidarse en las buenas y en las malas. Se prometen cuidarse en abundancia y en escasez, en enfermedad y en salud, teniendo o no teniendo. Ese pacto usted no le pregunta ¿qué vas a hacer? No, usted se compromete. Usted tiene un compromiso con esta persona. Lo mismo que el compromiso que Dios tuvo para con la iglesia. Porque dice la iglesia que Jesús vino y por el amor que tenía la iglesia se entregó a sí mismo. Por el amor que tenía la iglesia se sacrificó a sí mismo. Por amor que tenía la iglesia le ofrece darle un lugar especial en el cielo. Nosotros, hablo con los varones, nosotros como varones, como hombres, nos comprometemos a amar a nuestra esposa. A veces ese compromiso se rompe por incomprensiones, se rompe por cualquier tontería, se rompe por cualquier cosa. Y no, cuando nos comprometemos, tenemos que luchar para que este matrimonio se mantenga fiel, se mantenga vivo. Tenemos que luchar para que el amor que nosotros dijimos tenerle, el amor que nosotros dijimos
a esta persona que le declaramos se mantenga y se sostenga. No importa las dificultades, un compromiso es llegar hasta el final. Recuérdese que le dije que un compromiso es un sacrificio. Es un sacrificio que se hace con amor. Y este es compromiso en la casa. No le digo que no van a haber dificultades, porque van a haber problemas. ¿En qué hogar no hay problemas? En casi la mayoría, o en la mayoría de todos los hogares, hay problemas. Pero como el compromiso es llegar hasta que la muerte nos separe, es llegar hasta que uno de los dos parta con el Señor, tenemos que hacer lo que la Biblia dice. A veces decimos que no soporto. Todos los hemos dicho, no soporto, pero hay que soportar por el compromiso que hemos hecho. Porque Dios dice que amemos a nuestra pareja, que amemos a nuestra esposa, que amemos a nuestra familia, que amemos a nuestros hijos. Entonces, la continuación de este versículo dice, se los voy a repetir completamente, dice: ustedes preguntan por qué Él no acepta nuestras ofrendas. Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Esto quiere decir, no porque ya está viejita la vamos a cambiar. No porque ya está viejita ya la vamos a ignorar. No, esto quiere decir de que la Biblia dice aquí claramente que es la mujer de nuestra juventud. Y dice más: pero ustedes se divorcian de ellas, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Ve que para no llegar a este punto hay que tener un compromiso. Hay que tener un compromiso en el cual podemos nosotros ser fieles. Recordarnos de que cuando empezamos con una ilusión, empezamos con una expectativa. ¿Qué es lo que iba a pasar? Y a veces fracasamos. Pero el fracaso no quiere decir que dejemos nuestro compromiso. El fracaso quiere decir que nos sentemos con nuestra pareja para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué hay conflictos, y analizarlos y llegar a la conclusión que podemos resolverlos. Entonces no hay derecho de abandonar a la mujer de nuestra juventud. También hay compromisos o pactos de alianza políticos. Mire, la Biblia dice que en Josué, en el capítulo 9, verso 15, dice: entonces Josué pactó con ellos e hizo un pacto con ellos de perdonarles la vida. Y los líderes israelitas les hicieron un juramento. Ahora, ¿de qué está hablando Josué en este versículo? Está hablando que cuando llegaron los gabaonitas, está hablando que esta gente vivía cerca, pero que hicieron una trampa, los engañaron. Y Josué hizo un pacto con ellos, que no los iba a atacar, que no los iba a destruir. Entonces, un pacto entre dos personas no se puede romper. No puede romperse de ninguna manera. Ahora también hay un pacto. El segundo pacto que quiero tocar es el pacto de la disposición unilateral, impuesta por una persona superior. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 17, versos 13 al 14, dice: y Nabucodonosor de Babilonia seleccionó a uno de los descendientes del rey de Judá e hizo un pacto con él. Así que el hombre llegó a ser el rey de Judá y tuvo que mantenerse fiel, prometer fidelidad a Nabucodonosor. Este rey de Babilonia se llevó el resto de todos los poderosos de Judá, así que Judá terminó siendo un reino débil y nunca pudo recuperarse. Se vio en la obligación de respetar el pacto con Nabucodonosor. Nabucodonosor impuso su ley. Nabucodonosor llegó, conquistó y vino y puso a este rey en Judá y lo puso para que gobernara, pero tenía que ser obligado a respetar las leyes que Nabucodonosor había puesto. Entonces en esta ley, en este pacto, hay uno que toma una decisión. Hay uno que simplemente viene y hace lo que él quiere. Entonces el Señor ordena al hombre y a su siervo a obedecer.
¿Por qué? Porque el Señor hace pacto con nosotros. Y ese pacto no puede ser violado. Ese pacto, esa ordenanza no puede ser violada. Y el pueblo de Israel, cuando Dios le manda a decir que no tome otros dioses, porque Él tiene un pacto con ellos, el pueblo de Israel lo viola tan fácilmente. El pueblo de Israel se olvida de lo que hicieron. Y entonces Dios les ha dicho, no se inclinen delante de ellos. Y ellos lo hicieron. Entonces el Señor se enojó con ellos. El Señor se enojó con ellos. Y entonces ninguno de ellos le dijo al Señor, podrán estar en esta tierra. Podrán gozar de esta buena tierra. Un pacto, entonces podemos nosotros ver que es algo que tenemos que cumplirlo. Tal vez nos cuesta cumplirlo, tal vez vamos a fracasar en cumplirlo, pero tenemos que lograr levantarnos y seguir adelante. Entonces, mire, hay varios pactos, varias cosas que Dios hace. Dios pone a prueba a Adán. Y entonces cuando Dios pone a prueba a Adán, este hombre toma una decisión, se olvida de lo que Dios le había prometido. La humanidad falló. La humanidad falló y está escrito, dice 1 Corintios 15:45, dice que está escrito, el primer Adán se convirtió en un ser vivo, el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Entonces, al fallar la humanidad, al fallar el pacto que ellos tenían con Dios, entonces tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio es un sacrificio hecho por amor, porque Jesús vino a cumplir lo que Adán no pudo haber cumplido. Ahora tenemos también el tercer pacto, es el pacto de la obligación autopuesta por Dios, para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Mire, Dios se comprometió, Dios vio que Adán pecó, Dios vio que Adán se apartó, pero Él vino, hizo un compromiso, y en ese compromiso dijo que Él pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces hay un pacto en el cual nos va a llevar a una tierra prometida. Y Dios dice en Deuteronomio, dice, lo que hizo el Señor, lo que Dios pide es que le amen. Y que cualquier promesa que Él hizo a sus antepasados, que el Señor los sacó de Egipto con gran poder, los liberó del poder del rey de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, entramos a un pacto. Quiero tocar dos personas en esto. Quiero tocar dos personajes de la Biblia. Uno es Abraham. Abraham estaba tan tranquilo en su casa, estaba tan tranquilo donde vivía, estaba con su familia. Y Dios empezó a buscar, Dios empezó a ver. Mire, la humanidad había llegado a un punto, porque si regresamos un poquito, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios, porque la humanidad había llegado al punto de pecar. El pacto que habían roto, el pacto que habían hecho con Dios. Y Dios hace un pacto con Noé y le da como señal el arco iris. Pero empieza nuevamente a multiplicarse y nuevamente la maldad empieza a multiplicarse. Entonces Dios anda buscando un hombre, una persona que pueda tenerle confianza para depositar un pacto, para depositar un compromiso en él. Y encuentra a Abraham. Usted imagínese, simplemente yo me imagino que Dios empezó a buscar. ¿Y qué vamos a hacer? Nos ha fallado el hombre. Hay un hombre llamado Abraham. A este hombre lo vamos a llamar y vamos a hacer un pacto con él. Cuando lo llaman le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Cada pacto trae un compromiso de los dos lados. Abraham estaba comprometido a salir de su tierra y de su parentela. Eso es lo único que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Eso es lo único que Dios le estaba pidiendo, que dejara su tierra y que dejara su parentela. ¿Por qué? Porque tenía que enviarlo, lo quería meter a una tierra que fluye leche y miel. Pero qué decepcionante sería para Abraham, porque Dios le dijo, mira las estrellas, mira la arena del mar, así como son ellas será tu descendencia.
Ahora, había un obstáculo en el cumplimiento de esa promesa. No de parte de Dios, sino que era un obstáculo humano. Un obstáculo que se repitió 3 veces en esta familia. Usted se da cuenta de que cuando Dios le dice a Abraham, te daré un hijo. Abraham tiene como 75 años más o menos. Y pasan 25 años y la promesa no se cumple. Entonces viene Abraham y habla con Dios y le dice, es que yo voy a darle a este siervo, a mi siervo que es el más viejo, el que tiene más derecho, voy a tener que darle toda mi herencia. Y Dios le recuerda y le dijo, no, yo te dije que te daría un hijo. El problema era de que Abraham ya era viejo. Ya no tenía la misma vitalidad cuando estaba joven. Y Sara era estéril desde hacía muchos años. Ese era el problema por el cual no había podido obtener el hijo. Había un problema, había esterilidad. Ahora yo hago una pregunta, ¿qué es lo que Dios le ha prometido a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido y todavía no se ha cumplido? Dice la palabra que Dios es fiel para cumplir lo que promete, pero todavía usted está esperando. Es que hay esterilidad en su vida. Es que puede haber algo que está impidiendo que Dios no cumpla su promesa. Es que Dios siempre la va a cumplir, pero a veces ponemos obstáculos. En este tiempo cualquier cosa ponemos obstáculos. A veces ponemos el trabajo como un obstáculo. A veces ponemos la familia como un obstáculo. A veces ponemos nuestra casa. A veces ponemos el carro, cualquier cosa podemos poner como obstáculo. Estamos estériles en creer en la promesa que Dios va a hacer. Estamos estériles para que Dios cumpla lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces Sara, sabiendo su condición, dice la escritura, que cuando Sara sabía su condición, ya era una mujer vieja. Ya era una mujer vieja. Ya había pasado el tiempo. Ya toda la costumbre de la mujer se había terminado. Ya era imposible. Si fue imposible antes, ahora más era en serio que era imposible. Y Sara se ríe, porque dice en su corazón, es que volveré a tener deleites con mi Señor. Sara sabía que era imposible, ya Abraham viejo, ella vieja. Y por eso Dios le pregunta a Sara, ¿por qué te reíste? Porque a veces usted dice, mis hijos no quieren buscar de Dios. Y cuando le viene una palabra de Dios como la que le voy a decir ahora, que si usted persevera hasta el fin, verá a sus hijos sirviéndole a Dios, verá a su familia buscando de Dios. Pero usted dice, mis hijos son borrachos, mis hijos son drogadictos, mis hijos son pandilleros, mis hijos no quieren saber nada, son rebeldes. Su fe está estéril. Entonces tenemos que dejar de reír, de burlarnos de Dios, porque dice la palabra, acuérdese que dice, hay una promesa para nosotros. Hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Es una promesa en la cual debemos nosotros de aferrarnos, porque Dios tiene un compromiso de salvar nuestra familia. Dios tiene un compromiso de libertar a los nuestros. Dios tiene un compromiso. Mire, Dios tiene, y tan grande es ese compromiso que Dios no escatimó a su propio Hijo. Entonces, si nosotros tenemos la promesa de que Dios nos va a libertar, de que Dios nos va a hacer una familia fuerte y poderosa, creamos que Dios lo hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, solamente que dejemos toda duda, dejemos todo aquello que viene a traer incredulidad a nuestras vidas. Porque lo que estamos viendo nosotros no es lo que Dios está viendo. Dios está viendo ministros. Dios está viendo hombres poderosos, mujeres que alaban a Dios. Mientras nosotros estamos viendo gente rebelde. Pero el compromiso de Dios es, tu casa servirá a Jehová. Ese es el compromiso de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, no solamente eso, sino que Sara se da cuenta de que no puede.
se da cuenta de que ella no puede y llega al punto en el cual ella se ríe. Y el Señor le dice, ¿por qué te ríes? ¿Es que hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios no es poderoso? ¿Acaso, como le dijo a Moisés, acaso yo no conozco quién fue el que hizo la boca? ¿Quién fue el que hizo los oídos? Si Él en el tiempo de Jesús, los ciegos vieron, los sordos oyeron, los mudos hablaron. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios para cumplirle esta promesa, este pacto que había hecho con Abraham? Entonces no hay nada imposible para Dios. Simplemente de que muchas veces hasta por nosotros, por el ser humano, se alarga un poco el cumplimiento del pacto de Dios. Y usted se da cuenta de que yo tratando de calcular más o menos Abraham de 100 años cuando nace Isaac. Más o menos unos, pongámosle, para no exagerar, 100 años, cuando él nace Jacob y nace Esaú. Pero en el caso de Isaac es el mismo caso de Abraham. La esposa de Isaac es estéril. Y solamente el Dios que hace pacto, solo el Dios del compromiso puede cambiar esta situación. La mujer es estéril y no puede tener hijos. Entonces Dios tiene que intervenir para que el pacto no se detenga, porque un hijo no es una multitud. Después de eso viene y dice que Jacob se casa con una mujer, la que ama, pero resulta de que en esa situación hay otras 3 mujeres que son fértiles, pero la mujer que ama Jacob es estéril. Ya tiene 10 hijos, pero estos 10 hijos son malos. Estos 10 hijos se olvidan del pacto. Se les contó el pacto, pero ellos se olvidan. Entonces es necesario que Dios intervenga en la esposa que ama Jacob. Y nace José. José es un muchacho de pacto. José es un muchacho que trae una promesa en sí. Dice, cuando usted ve la historia, llevan a José a la cisterna, lo dan por muerto, lo venden a los ismaelitas. Esto lo venden a Potifar. En la casa de Potifar, la mujer de Potifar quiere abusar de él. ¿Es que Dios está deteniendo el pacto? No, Dios está caminando, está llevando paso a paso para que el hombre, para que el pueblo de Israel no diga que es por sus propios medios, sino que los lleva paso a paso, los lleva hasta el punto en el cual ellos tienen que darse cuenta de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que transforma. Y entonces lleva a José lo pasan a la cárcel. En la cárcel interpreta 2 sueños. Al copero se le olvida que José le ha interpretado el sueño, y de repente Faraón tiene un sueño. Y en este sueño viene José y lo interpreta. Dios le dijo a Abraham, mire, este es el pacto. Dios no hace las cosas por Jacob, no lo hace por Isaac, lo hace por un pacto que hizo con un hombre. Lo hace por un compromiso que hizo con Abraham. Le dijo que él iba a ser una nación grande. Lo iba a meter 400 años en una tierra donde ellos se iban a multiplicar. Y después de los 400 años, el pueblo empezó a gemir. El pueblo empezó a clamar. Y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Por eso usted oye a los judíos que ellos son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 hombres que fueron el principio de una gran nación. Abraham, un hombre que Dios le dio un pacto, lo introduce a la tierra que fluye leche y miel. Lo introduce en una tierra donde él le dice que no hagan pacto con ningún pueblo. Y al pasar el tiempo, este es el segundo personaje que yo quiero tocar. Al pasar el tiempo, el pueblo de Israel llama y dice, necesitamos un rey. Cuando el profeta Samuel oye las palabras del pueblo, habla con Dios y Dios le dice, dales un rey. ¿Quieren rey? Dales un rey. ¿Quieren que los gobierne una persona? Dáselos. Y les pone como rey a Saúl. Y este Saúl hace cosas que no tiene que hacer y Dios lo corta.
Pero después de él se levanta otro nuevo rey. Un rey que dice la Escritura que es conforme al corazón de Dios. Un rey tan bondadoso, un rey tan bueno. Mire, un rey que no hace nada de lo indebido, sino que primeramente busca a Dios. Entonces Dios hace un pacto con David. A pesar de que algunos de sus descendientes hicieron lo malo, Dios está dispuesto a cumplir el pacto con David. Le dijo a David que iba a haber en su reino, que no había que de su descendencia, siempre iba a haber alguien que se sentara en su trono. Cuando usted ve la genealogía de Jesús, Jesús es descendiente de David. Y ahí se cumple. Se cumple lo que las Escrituras dicen. Ahí se cumple lo que Dios le dijo a David, que iba a haber alguien de su descendencia que iba a tener un reino eterno. Y el único que tiene reino eterno es Jesús. El único. Entonces, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se habló de la promesa de la venida del Mesías. Se habló de la promesa de la venida del Señor. Pero también en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento. Isaías habló del nacimiento de Jesús. Isaías habló en dónde iba a nacer Jesús. Pero también Isaías habló de su muerte. También Isaías habló del sacrificio que nos iba a dar vida. Dios empezó un compromiso de salvar a la humanidad. Dios empezó un compromiso en salvar a la gente. Entonces hay un nuevo pacto. Mire, Jeremías dice que el Señor le dijo: llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados, cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron a pesar de lo que yo hice. Óigame, el pacto que hizo Dios con los antepasados era de perdonarles sus pecados, era de guardarlos, era de protegerlos. Los sacó de Egipto para meterlos a una tierra que fluye leche y miel. El pacto que Dios está haciendo con la iglesia es sacarla de un mundo de pecado, de un mundo de maldad, de un mundo de iniquidad, de un mundo en el cual no hay esperanza, para llevarnos a una tierra prometida. Entonces tenemos que saber de que si Dios promete, Él lo va a cumplir. Si Dios promete, Él lo va a cumplir. O sea que Dios no es hombre, Él no se va a arrepentir. Es lo que le ha prometido a usted, es lo que Él quiere que usted sepa, que Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer para que usted sea salvo, para que usted sea libre, para que usted pueda alcanzar esa libertad. Ahora dice las Escrituras, capítulo 26 y verso 28 del libro de Mateo, dice: mientras comía, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios y lo repartió a sus seguidores y les dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y dijo: tomen esta copa y beban, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Acuérdese de que dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los israelitas en el Antiguo Testamento, en el desierto, Dios estableció que para poder ser perdonados, para poder ser libres, tenían ellos que derramar sangre. Ahora nosotros no tenemos que derramar más sangre ni hacer más sacrificio. El sacrificio fue hecho una vez y para siempre. No hay más sacrificio para el pecado. Ya el sacrificio fue hecho. Entonces, cuando a Jeremías le dice: haré un nuevo pacto, y ese pacto es mi sangre. Derramaré mi sangre para que ustedes puedan ser libres. Segunda de Corintios dice que el pueblo, los judíos, tenían la mente cerrada, no podían comprender. Había un velo en sus rostros, y este velo no les hacía ver, porque la única manera como el hombre puede ver el propósito de Dios para su vida es que se le quite el velo. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El hombre no puede comprender cómo un Dios de poder, como un Dios de gloria, puede transformar su vida. Como un Dios que
todo lo puede cambiar su manera de pensar. No lo puede comprender, no puede entender qué es lo que Dios tiene para ellos. Entonces el Nuevo Testamento es el que viene a nosotros a señalarnos que hay redención, que hay libertad, que para nosotros hay esperanza. Solo Dios nos hace capaces. Mire lo que dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 dice: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. ¿Con quién ha hecho ese pacto? Con nosotros. ¿Con quién ha hecho ese pacto? Con su pueblo. Mire, y este pueblo se basa en que el Espíritu Santo cambia. El Espíritu Santo viene y cambia lo que nosotros hacemos, cambia nuestro punto de vista, cambia todas las cosas que hay en nosotros. Entonces en el capítulo 50 del libro de los Salmos dice: el Señor llama, el Señor convoca a su pueblo. El Señor convoca y los llama del oriente y del occidente a los habitantes de la tierra. ¿Para qué los llama? Y los llama para hablar con ellos. Y pone de testigo al cielo y a la tierra. Él necesita a alguien que atestigue lo que va a hablar, lo que va a decir a su pueblo, lo que va a decirle al pueblo con el cual Él se ha comprometido. Viene y le dice: ustedes son un pueblo fiel. Ustedes reúnanse conmigo, vengan conmigo, quiero hablar con ustedes, quiero traerles un mensaje a ustedes. Y les dice: ustedes que han ofrecido sacrificio, ustedes que han hecho algo. Mire, el sacrificio que Dios quiere de nosotros no son animales engordados. El sacrificio que Dios quiere de nosotros es que podamos adorarle, palabras que alaben y que bendigan su nombre. Entonces les dice al pueblo: escúchenme, óiganme lo que yo voy a decir, voy a presentar mi caso en contra de ustedes. Yo soy su Dios. Ustedes, no me quejo. Mire, a veces nosotros le damos muchas ofrendas a Dios, ¿verdad? A veces le damos mucho tiempo para estar con Dios. Nos sacrificamos. Pero Dios dice en este salmo: no me quejo de sus ofrendas, no me quejo de su adoración, no me quejo de su alabanza, no me quejo de sus diezmos, no me quejo de las ofrendas que traen, no me quejo de las primicias, no me estoy quejando de eso. Porque ustedes sacrifican continuamente. Y en este salmo es bien específico Dios y les dice: si yo tengo hambre, es que les voy a pedir a ustedes. No todos los animales de la tierra son míos. Si yo tengo hambre, yo voy a tomarlos. Las aves son mías, todo es mío. Si yo tuviera hambre, yo puedo comer lo que quiera, porque soy el dueño de todo. Así que haz una ofrenda de agradecimiento y cumple lo que has prometido. Porque a veces le prometemos a Dios, y no cumplimos. Nos comprometemos con Dios y no cumplimos. Y Dios lo que está diciendo es: no quiero sacrificio. Lo que yo quiero es que cuando tú ofrendes, cuando tú tengas agradecimiento conmigo, cuando tú me prometas algo, como yo te he cumplido, como yo he hecho el pacto que para ti ha sido un pacto real, yo quiero que cuando tú me prometas algo, lo cumplas. ¿Por qué? Porque a veces le prometemos a Dios y no cumplimos. ¿Es que Dios se ha olvidado de nosotros? No. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de la tierra. Dios no se ha olvidado del mundo. Aunque parezca de que Dios no está trabajando, Dios está actuando a favor. Porque cuando nosotros entendemos que dice la palabra que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que el hombre proceda a arrepentimiento. Dice la palabra que el pecado ha hecho enemistad entre Dios y el hombre. Dios envió a Jesucristo. Dios envió a su Hijo. Dios envió al único que podía libertarnos. La promesa es salvar al mundo. Porque de la manera como Él nos ama, la manera como Él ama toda la tierra, envió a su Hijo unigénito para que el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Yo te voy a cumplir lo aparte de mi compromiso, pero tú cumple lo tuyo.
Es un compromiso en el cual Dios se ha auto obligado, por así decirlo, a libertar al hombre, a libertar a aquel que cree, a aquel que quiere. Entonces dice, entiéndanlo bien, ustedes que se olvidan de Dios, no se hagan pedazos y no haya quien los salve. Mire, entienda bien, nosotros que amamos a Dios, tenemos que cumplir nuestro compromiso. No es lo mucho que hagamos, no es lo mucho que digamos, sino que cumplir nuestro compromiso. Mire, el último versículo del capítulo 50 del libro de los Salmos dice: el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. O sea que las ofrendas son para honrar a Dios. Lo que usted da, su tiempo, su vida, su dinero, por así decirlo, cualquier cosa que usted da para Dios, lo honra a Él. Pero a Dios no le interesa tanto las ofrendas, porque dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios del cielo? Dios les dice: ya estoy cansado de sus lunas nuevas, ya estoy cansado de sus sacrificios, ya estoy cansado de sus... ya estoy cansado de sus animales gordos, ya estoy cansado. Lo que yo quiero es obediencia y no sacrificio. Lo que yo quiero es que ustedes puedan honrarme realmente. Entonces dice, mire, dice la palabra, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero la segunda parte de este último versículo dice: pero el que vive según mis enseñanzas, el que vive según la palabra, el que es guiado por la palabra, el que es guiado, el que sabe de que en la palabra está la verdad, sabe que en la palabra está la verdad y que Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. Entonces el Salmo dice: pero el que vive según mis enseñanzas, le daré salvación. O sea que, en otras palabras, este salmo es un salmo de confrontamiento. Es un salmo en que Dios les recuerda al pueblo de Israel el compromiso que ellos tomaron con Dios y el compromiso que Dios tomó con ellos. Y al final les dice: si ustedes me dan ofrenda, me honran. Pero si ustedes viven mi palabra, si ustedes viven mis enseñanzas, si ustedes son regidos por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra que es más cortante que espada de dos filos, la palabra que toda es inspirada por Dios, desde Génesis a Apocalipsis, no podemos quitarle ninguna parte, porque toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir. Mire, esta palabra es para que todo hombre sea enteramente preparado y para que sea perfecto. Entonces la Escritura dice que si nosotros vivimos por las enseñanzas del Maestro, alcanzaremos salvación, alcanzaremos libertad. Hay un compromiso que Dios ha hecho con la humanidad, y ese compromiso es de salvarnos, ese compromiso es de libertarnos, ese compromiso es de sacarnos de en medio del pecado y de en medio de la muerte y de en medio de la maldad, para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable, para trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable, para sacarnos del mundo de maldad y llevarnos al reino donde Él gobierna, donde Él es Dios de dioses y Rey de reyes. Dios está esperando que nosotros podamos, o que la humanidad, pueda decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Dios está esperando eso. Simple y sencillamente, esperemos en Jehová y Él hará. Sus promesas, sus pactos son reales y son verdaderos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí está Él. Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Él tiene palabras de libertad.
Solo Él tiene palabras de salvación. Solo Él puede cambiar nuestra vida de una vida mediocre a una vida de victoria, de una vida de derrota a una vida victoriosa. El fracaso que podamos tener como cristianos en este caminar no impide que lleguemos al final. El fracaso es simplemente para que entendamos que podemos resbalar, para que entendamos que como hombres podemos resbalar, pero que la mano poderosa de Dios está para levantarnos, que la mano de Dios está para libertarnos. Así es que, mi amado hermano y a mi amado amigo, tenemos una promesa de parte del Señor, tenemos un compromiso que Él hizo con la humanidad de enviar un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Y lo único que tiene que hacer, mi amigo, es abrir su corazón. Lo único que tiene que hacer es decirle: Señor, entra en mi vida, cámbiame. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y entonces usted verá su vida diferente. Usted verá su familia diferente. Usted verá sus hijos diferentes. Usted verá su matrimonio diferente. Usted verá todo lo que emprenda prosperará. Pero confíe en Señor. Confíe en Dios y dependa de Él. Mi amado hermano, usted no se detenga. Usted siga adelante. Aunque vengan momentos difíciles, usted siga adelante. Aunque vengan momentos de tristeza, usted siga adelante. Porque Dios nos ha prometido dar una paz que el mundo no puede comprender. Dios nos ha prometido estar con nosotros en medio de la tormenta. No entre en depresión, alabe a Dios. No le dé cabida al temor, a la angustia, a la desesperación, porque con usted está el poderoso de Israel. Con usted está el Dios del cielo, el Dios que todo lo puede, el Dios que transforma, el Dios que liberta. Dios les bendiga. Quiero orar en esta hora por ustedes, aquellos que han aceptado a Cristo, que oyen esta palabra y han reconciliado con el Señor. Quiero orar por ustedes y vamos a orar por los enfermos de igual manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por estos varones y estas mujeres que levantaron su mano y permitieron que tú entraras a su vida. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Padre, y no los borres, dale la fuerza, Señor. Han cambiado su vida de una vida de pecado a una vida victoriosa en ti, Señor. Entra a su corazón, cambia su mente, libértalo, Señor. Padre, todo aquello que les ha causado daño, Señor amado, de sus antepasados, rompe, Dios amado, con toda tradición, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, porque has salvado a estas personas. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, yo envío una palabra, Señor amado. Mira, dice tu palabra que podremos orar por los enfermos, Señor, y una oración de fe. Yo hago una oración de fe, Señor. Padre, enviando una palabra, Señor amado, a aquellos que están atormentados, aquellos que están enfermos, Señor amado. Padre, no importa la enfermedad que sea, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice que tú eres el médico por excelencia. Tu palabra, Dios mío, no miente, Señor amado. Padre, yo envío esa palabra de salud a estas vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, mira en cada hogar, en cada hospital, en cada lugar donde están los enfermos, Señor. Yo te pido, Padre, de que abra los cielos a favor de ellos, Señor, y descienda salud sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Quiero igualmente saludar a mis hermanas de Casa de Dios y decirles feliz Día de las Madres. Que Dios las bendiga. Y posiblemente el próximo año no estaremos en esta situación y podemos festejar ese día glorioso de estas mujeres virtuosas que Dios tiene en nuestra congregación. Dios le bendiga a cada una de ustedes que es madre, a cada una de ustedes que se ha esforzado y que ha luchado por sus hijos, a cada una de ustedes de que nunca se le olvidan los hijos que trajeron al mundo. Dios le bendiga, mi amado hermano, mi amado amigo. Y nos vemos a la próxima, en el nombre de Jesús.